en el 2014, vienen realizando toda la aplicación de este sistema. Entonces ahí donde se empieza a ver de cómo este sistema puede llegar a tener uso desde el desarrollo de los juveniles hasta lo que es el plantel superior, si ustedes quieren llamarlo. Es decir, que no es solamente que se usa como algo aislado, sino que se usa como algo integrado. Bueno, obviamente se usó en Estados Unidos, se usaron en clubes de Inglaterra, como el Everton, como el Aston Villa. Yo tuve la posibilidad de poder usarlo cuando estuvimos en Atlético Paranaense y mi amigo lo usó en Flamengo. Hoy por hoy ya es un sistema el cual se usa y se implementa diariamente en lo que es el año de deporte. ¿Qué cobra de importancia este sistema? Es que en el proceso que nosotros llamamos de continuidad del deportista, generalmente tenemos que tener, como yo digo siempre, una base de desarrollo, es decir, una línea de partida. ¿Cuál es el estándar que vamos a usar? ¿Cuáles van a ser las métricas que vamos a usar? Y esta evaluación, ¿en qué la vamos a usar? Entonces, la evaluación generalmente los datos que vamos a tener nos va a servir para trabajar en un momento de lo que es entrada en calor, que a mí me gusta llamarlo preparación de los pilares, pero también me va a servir también para movimientos más complejos en los cuales ya el sistema nervioso central empieza a cobrar una mayor importancia y después para poder integrarlo en las altas demandas neuromusculares y neurales. Este proceso en el cual yo evalúo generalmente tiene que una lógica y una continuidad a través de estos 4 pilares que yo les acabo de mostrar. Y es ahí donde empieza a cobrar valor, porque no es solamente en un lugar que va a estar, sino que el razonamiento clínico del movimiento que yo tengo que tener a la hora de evaluar tiene que impactar en lo que va a ser al fin y al cabo lo que ese jugador va a estar corriendo en deportes de equipo. Entonces es ahí donde uno empieza a ver justamente por qué tiene gran valor tener un sistema con continuidad dentro de un sistema o de un equipo, de una organización. Entonces acá donde uno empieza a ver y empieza a decir, bueno, pará, yo tengo las demandas específicas del deporte de equipo, tengo el deporte y tengo una organización. ¿Cómo viene esto a poder aportar y a solucionarme? Bueno, justamente les pongo la tapa de este libro que se llama Game Changer, que en realidad es cómo ustedes colocan todo esto dentro de una organización. Y es ahí donde uno empieza a ver rápidamente que necesita cosas simples, que sean replicables, que sean efectivas y que me den métricas las cuales me puedan tener un gran impacto a través de la organización. Así como yo puedo tener una valoración de una escala, así como puedo tener una métrica o 4 métricas en GPS, así como esa relación de la métrica que yo tengo con el GPS tiene que relacionarse con 2 o 3 métricas que puedo llegar a tener con un encoder o con una plataforma de fuerza, es la misma métrica que yo tengo que tener una relación en lo que es este modelo multivariable que tiene que tener una organización. ¿Por qué? Porque rápidamente, cuando yo tengo este sistema, me permite ver en un sistema de semáforo quiénes son en un equipo, quiénes yo tengo que tener alertas a la hora, por ejemplo, acá de disputar una final y ganarla. Pero entender que esa gente que está con bandera roja, muchas veces la vamos a poder necesitar, ¿bien? Pero vamos a tener las métricas necesarias en nuestro sistema de trabajo para saber cuánto tiempo pueden estar, cuánto tiempo lo podemos utilizar o cuán riesgo corremos de tener a estos jugadores dentro de la cancha. Para eso sirve el sistema, porque no es que te puede excluir, sí te va a decir, tené precaución, tené cuidado, sacalo, pero lo que te va a dar es información arriba de la mesa diariamente como para que rápidamente uno pueda entender dónde está parado y hacia dónde quiere ir. Eso es lo más importante a la hora de trabajar en un sistema. ¿Qué es lo segundo más importante a la hora de trabajar en un sistema donde se prioriza el movimiento? Es tener una mentalidad de movimiento. Es entender al cuerpo humano como un patrón y no solamente como partes aisladas en las cuales yo voy a poner carga en una sentadilla. Yo lo que tengo que entender es que cuando yo pongo carga en una sentadilla, lo que estoy usando es un mecanismo en mis caderas y en mi tronco y en mis tobillos que me están generando fuerza intrínseca de mi zona media, que me está generando rotación interna y externa de cadera, que me está generando
una báscula pélvica en el caso que yo no pueda tener una zona media centrada y que me está generando arriba, agarrando una barra, tensión para generar fuerza, y al mismo tiempo lo que estoy generando de arriba hacia abajo es torque para poder generar potencia. Si esto yo los traslado, básicamente yo lo que estaría viendo cuando estoy viendo esta figura es que este deportista está necesitando rotación interna de mi cadera derecha, rotación externa de mi cadera izquierda para poder salir de esa posición, rotación externa de tibia de un lado y rotación externa de tibia del otro, eversión del tobillo en cadena cinética cerrada, flexión de mi tobillo y de mi dedo gordo, de mi pie izquierdo, control de mi tronco y de mi pelvis para poder bajar mi centro de gravedad y automáticamente poder entrar y desacelerar, o sea, entregar energía excéntrica para generar después desplazamiento de mi centro de gravedad hacia adelante y poder en un mismo movimiento poder cruzar mi cuerpo y acelerar. Todo esto, todo esto es lo que yo tengo que empezar a entender a la hora de ver el movimiento. No tengo que empezar a entender el movimiento como partes aisladas, sino que tengo que empezar a entender el movimiento que está formado por partes, pero que se va a manifestar a través de un patrón, y lo que vamos a buscar en un deporte de equipo es performance. Por eso tengo que entender tanto de un lado como del otro que todo tiende a poder correlacionarse. Por eso cuando yo veo a un jugador correr, si bien interpreto qué es lo que hace con el balón, lo que tengo que ver es la capacidad y la competencia de movimiento que este jugador tiene en sus destrezas técnicas, y no solamente ver cuánto acelera como os le mostré, sino que ver la mecánica que usa para desaceleración, la mecánica que usa, por ejemplo, que recién usó ese jugador que estamos viendo ahora para hacer un open step y poder pasar, y poder interpretar de esta manera, bien, qué es lo que hace este jugador. Entonces, yo de esta manera puedo evaluar a través de un sistema, a partir de este sistema, que no importa que sea, pero que involucre el movimiento humano, puedo interpretar cómo estos patrones se expresan en el desarrollo de la performance de Salah. Y puedo empezar a entender cuando una métrica se altera desde un movimiento básico hacia un movimiento más complejo, qué capacidades tiene él para resolver. No solamente la persona que está atacando, como el jugador de la Roma, sino entender la capacidad que yo tengo que tener del jugador del Inter para desacelerar y cambiar de dirección. Eso que yo veo manifestado en un GPS es lo que tengo que ver manifestado en la secuencia de patrones de movimiento de lo que necesita este jugador. Si ustedes empiezan a ver esta secuencia, este jugador va a necesitar ¿qué? Movilidad de cadera y estabilidad de cadera, movilidad de tobillo y estabilidad de tobillo, estabilidad de tronco, y esto tengo que tener una métrica para poder medirlo, un sistema básico, porque no puedo tener 40 jugadores en un laboratorio de biomecánica tridimensional donde cada jugador me lleva 3 horas para evaluar. Es ahí donde yo antes le decía las organizaciones, ¿bien? Donde le decía el deporte y un sistema simple. Yo acá lo que estoy viendo es cómo un jugador cambia de dirección con la pelota o si tuviese que perseguir un rival, donde estoy viendo en cadena cinética cerrada cómo ese tobillo, cadera, rodilla, hombro, empieza a generar este mecanismo de desaceleración que lo voy a ver en un GPS como cantidad de desaceleraciones, pero no me va a decir nunca la calidad del movimiento que estoy usando a la hora de desacelerar. Sí me puede llegar a decir que voy a desacelerar en 3 metros por segundo o en 4 metros por segundo, pero no me va a decir si esa desaceleración puso o no la calidad de mis tejidos y la secuenciación de mis patrones en peligro. Y si el acúmulo de carga que yo tengo a la hora de recuperarme me posibilita recuperarme o no. Entonces acá donde yo empiezo a ver y donde empieza a cobrar forma lo que es la pirámide del rendimiento, donde nosotros básicamente lo que vemos es, primero, qué relación tiene tu capacidad del cuerpo de ser móvil y estable. ¿Qué significa esto? ¿Qué capacidad yo tengo en mis diferentes segmentos corporales
de tener los movimientos mínimos y necesarios para poder expresar correctamente un patrón de movimiento, el cual va a representar la competencia mínima, ¿bien? Que yo tengo que tener a la hora de expresar capacidades, es decir, capacidad de fuerza, capacidad de pliometría, capacidad de trabajo, a la hora de expresar capacidades como métricas de aceleración, velocidades máximas, cambio de direcciones o saltos. Entonces, eso se va construyendo y va creando lo que nosotros llamamos las zonas buffer. Un ejemplo muy claro cuando yo hablo de zona buffer es la cantidad de trabajos de investigación que hay, que si trabajamos fuerza, podemos trabajar sobre uno de los agentes de prevención de lesión. La fuerza actúa como un buffer para poder generar los recursos necesarios para cuando nosotros expresemos en el campo, tener la tolerancia, ¿bien? Y al mismo tiempo tener la capacidad de regeneración y recuperación. La movilidad y estabilidad viene a crear el buffer previo al buffer de fuerza para yo poder tener los rangos necesarios de movimiento para después poder expresarlo en una sentadilla, en un peso muerto, en un arranque, para que después eso cree buffers para llevarlos a movimientos de rendimiento, como puede ser saltabilidad o pliometría, que se transformen en mecanismos de aceleración y desaceleración, que se transformen en a su vez, cuando se usan las pelotas, las destrezas cognitivas, tácticas y técnicas, pueda sostenerse en todos los estamentos del continuo desde la rehabilitación al entrenamiento de alto rendimiento. Eso es lo que viene a formar lo que yo planteo siempre, que es un sistema de movimiento dentro de un sistema de rendimiento, dentro de un sistema de juego, dentro de un sistema en una organización deportiva. Es acá donde les muestro un poco cómo se relaciona desde su mínima expresión hacia su máxima expresión. Generalmente para los que conocen FMS, tiende a evaluar patrones de movimiento. Pero si yo me voy hacia arriba en la pirámide, lo que voy a poder empezar es, por un lado, irme hacia las maniobras o hacia los patrones de control motor que me empiezan a dar más información y que me van a permitir crear estándares o zonas seguras de saber que me estoy moviendo y que no tengo ninguna alteración métrica, es decir, asimetrías en mis manifestaciones motoras. Un claro ejemplo sería si ustedes están usando una plataforma de fuerza y cuando caen sobre ella y saltan, los tiempos de fuerza pico de mi miembro superior y miembro inferior derecho e izquierdo tiene una alteración del 5 al 10%. Ya estoy sabiendo de que estoy teniendo una absorción diferente y una proyección diferente. Bueno, lo mismo viene a ser en este sentido lo que sería un Y-Balance test, un test de control motor o un test que vamos a ver un poco más adelante. Lo mismo en regresión es lo que me permite evidenciar el FMS. Me empieza a dar un estándar de cómo este ser humano está. Y si este jugador, atleta o individuo presenta dolor, el sistema me lleva a poder descomponer estos patrones, desglosarlos y llegar hacia la incapacidad o el porqué de la incapacidad en las partes. Y de ahí yo puedo llegar a inferir dónde está el problema, y no necesariamente el problema va a estar donde está el dolor, sino que el problema puede estar cerca o a distancia donde está el dolor. Un ejemplo muy claro que les voy a dar, que me pasó una vez, es en fútbol americano. Un quarterback tenía problemas en el hombro y su lanzamiento estaba yéndose en niveles de métrica hacia abajo, y el problema no era ni siquiera una fascitis plantar, el problema era una uña encarnada, y esa uña encarnada hacía que en la fase de lanzamiento, donde uno pivotea sobre el pie, saque rápidamente y por ende tiene que acelerar. Es donde nosotros en los deportes de equipo, como básquet, fútbol, rugby, hockey, cuando tenemos un problema de tobillo, rápidamente tratamos de salir rápido de esta mecánica, de este paso, de esta absorción o esta propulsión, y es ahí donde generamos más strides o generamos más repeticiones, y es ahí donde generamos a veces hasta sobrecarga de lo que es un flexor de cadera o casualidad, de lo que es una mayor estímulo de contracción, si ustedes quieren aislarlo, pero se lo voy a poner en este patrón de flexión de rodilla,
para rápidamente poder salir. Es decir, levanto más rápido el tobillo, por ende, si levanto más rápido el tobillo del piso, el mecanismo va a ser flexión de rodillo, flexión de cadera. Por ende, empiezo a sobreusar mucho más que mis patrones de cadena posterior. Entonces, muchas veces tengo que entender que tengo que ver dónde está la incapacidad, y el por qué saber de dónde está esa incapacidad me va a dar lo que yo siempre digo, es tener una sola bala y con esa bala poder matar lo que tengo que matar y no tener que tener una ametralladora para efectuar miles de disparos y no saber dónde estoy. Eso de vuelta, cuando yo vuelvo hacia atrás y le menciono ese slides o esa filmina de Game Changer, es porque las organizaciones valoran muchísimo el hecho de poder resolver con la menor cantidad de recursos, pero bien calificados, grandes problemas. Ejemplos de FMS. Bueno, acá tienen parte de lo que fue una de las finales de la Champions League, que fue el Liverpool con el Tottenham, la última final. ¿Quiénes son los que lo están usando? En la Roma, ahí lo vemos a Totti, y después lo vemos a Gran Zlatan usándolo cuando estuvo ahora en Estados Unidos. Entonces, para que ustedes vean también, se usó en Alemania, se usó en Estados Unidos, se usó en Inglaterra, se usó en Italia. Muy poco, si quieren saber, antes que me pregunten, se está usando en España. España viene con una línea de trabajo la cual no conozco mucho. Sí sé que se está usando en Argentina, y la verdad es que, para que vean que no solamente se usan deportes de equipo, como puede ser el fútbol, nos vamos a, como yo digo siempre, a los muchachos grandes y altos, y se usa también en NBA, se usa también en NFL, en el Combine. Entonces, lo que tenemos es rápidamente que en deportes de equipo nos puede brindar una muy buena información, y automáticamente lo otro que nos va a posibilitar es que a partir de los scores que nosotros tenemos, o a partir de las métricas que nosotros tenemos, poder hacer algo muy, muy, muy bueno, que es crear una base de movimiento fundamental. Esto no viene a reemplazar absolutamente nada de lo que venimos haciendo como entrenadores, sino que viene a crear algo por debajo de lo que nosotros veníamos haciendo hasta la actualidad. Es decir, no va a venir a reemplazar una sentadilla. Lo que sí te va a decir es, ojo, que si la sentadilla que estás haciendo es un 1 o un 0, lo mejor que puedes hacer es que esa sentadilla a 2 pies la puedas transformar tal vez, de acuerdo a las otras evaluaciones que yo tenga, en una sentadilla monopodal, y donde tengas que trabajar con mayor tiempo sobre tensión, y donde tal vez tengas que ver la cadera, tronco y pelvis de esa persona para poder hacer una sentadilla bipodal, porque el objetivo que yo quiero es que puedas hacer una sentadilla. Entonces, lo que viene el FMS es a crear esta base fundamental de movimiento y decirte dónde están los eslabones débiles de la cadena de movimiento, dónde está la parte en la cual, por forma redundante, si ustedes empiezan a ver a esto y explorarlo un poco más, es donde yo tengo estos patrones comprometidos y donde tengo que interferir, porque si los tengo comprometidos en lo más básico y simple y sencillo de unos movimientos sin cargas, es muy probable que estos vicios se vayan y migren a la hora de ponerle carga y a ponerle a esa persona en el campo y pedirle aceleraciones y cambios, y después en el caos que es el deporte en sí. Acuérdense siempre que los deportistas son los mejores compensadores, y que nosotros somos los encargados de tener que ver y descubrir y poder darle a ellos herramientas simples, pero que sean altamente efectivas, para que tengan esta adhesión a querer y poder hacerlo. Cuando un deportista ve que con cosas muy simples puede tener cambios, rápidamente hay una adherencia y se rompen barreras de creencias. ¿Qué es lo que está representado acá para seguir sobre la charla? Tenemos el patrón 1, que es la sentadilla. Tenemos el patrón 2, que es el paso con valla. Tenemos el patrón 3, que es la estocada en línea. Tenemos el patrón 4, que es la movilidad de hombros. El patrón 5, que es la movilidad de cadera o la movilidad de las piernas rectas estiradas. El patrón 6, que es la estabilidad de push-up. Y el patrón 7, que es la estabilidad rotatoria. Lo que estamos viendo ahí es básicamente cómo el ser humano integra a partir de dos patrones de movilidad, dos patrones transicionales y los tres primeros patrones, 1, 2, 3, que son los funcionales con los cuales es conocidísimo FMS, qué información yo tengo de toda esta gente.
Y esto es importantísimo, porque acá radica la magia de entender que el paso con valla tiene que ver con mecánica de aceleración, que el lunging o estocada en línea tiene que ver con cambios de dirección y desaceleración, que el leg rise, que el 4 y el 5 tienen que ver con movilidad proximal para estabilidad proximal, que el 6 y el 7 tiene que ver con cómo disocio para mis cambios de dirección y cómo mi tronco es estable. Y todos, si empiezan a ver, tienen una involucrada gran capacidad de ver cómo las caderas se flexionan, cómo una pierna está estirada, cómo los patrones son recíprocos y cómo hay de forma realmente activa involucrada lo que es la movilidad del hombro. Por ende, miembro superior. Entonces, esto es lo que nos viene a dar es una información muy certera de ver rápidamente cómo este ser humano se puede mover para correr, de entender ahora que cuando hay dolor, yo me tengo que poner otras gafas u otro gorro y sacarme el gorro de coach en performance y empezar a entender que tengo que empezar a ver el Selected Functional Movement Assessment. Tengo que empezar a entender de que tengo que ver el por qué esta persona está teniendo dolor cuando hizo FMS. ¿Por qué me dio dolor? Es importantísimo porque es lo más importante a la hora de ver realmente a alguien que tiene que hacer un ejercicio. No, ustedes no pondrían a su hijo en la intemperie y desnudos en invierno, lo estarían protegiendo. Bueno, el FMS viene a hacer eso, viene a tener como una gran regla o principio de que lo primero que es proteger a la persona. Y si yo tengo que proteger a la persona, tengo que saber que los que tienen dolor, rápidamente, tengo que ver de qué manera puedo saber de por qué viene ese dolor. Y la principal manera es a través de ese FMA. Ese FMA tiene algo muy simple que todo preparador físico, entrenador o alguien que se dedique al movimiento tendría que saber, que es la evaluación del top tier, o la evaluación de los 10 jerárquicos, lo llamo yo. Usamos un sistema de semáforos rápidamente como para si tengo que hablar con alguna persona, digo, mira, es funcional pero con o sin dolor, o es disfuncional con o sin dolor. Y eso rápidamente me permite categorizar, y si ustedes ven ahí en verde, el patrón a atacar siempre es el disfuncional, ¿bien? Pero que no tenga dolor, porque sabemos por mecanismos neurológicos que vamos a poder entrar rápidamente a ese patrón disfuncional y al mismo tiempo poder atacar lo que es el dolor, pero mejorar a esta persona en secuencia total del patrón de movimiento. Estos son los 10 movimientos básicos que se desglosan, que son la movilidad de flexión y extensión cervical, la rotación de ellos mismos, ¿bien? Entender que esto lo clasificamos exactamente como les dije, FN, FP, DP o DN, y rápidamente tener, como les muestro acá, flexiones multisegmentarias, extensiones multisegmentarias, rotaciones, apoyo monopodal y squat. ¿Por qué estos 10? Porque estos 10 son los que construyen la mayoría de los patrones que recién vimos hace un rato arriba en FMS. Si yo tengo que descomponer esos patrones que ustedes tenían, me vengo hacia acá. Me vengo hacia algo inclusive más simple. ¿Por qué? Porque estos patrones tienen algo de fundamental, que viene de un proceso de neurodesarrollo, que viene del proceso en el cual lo primero que yo tenía era el patrón respiratorio, grip, y después la movilidad de mi columna cervical para poder disociar mi cuerpo y entender dónde estoy en el espacio. Cualquiera de ustedes que haya hecho deporte y ha tenido una tortícolis y tiene que mirar hacia dónde está la pelota, lo que hacía era girar su tronco. Por ende, si el tronco va hacia un lado, acompaña al resto del cuerpo, después tiene que volver. Los hacía menos efectivos a la hora de toma de decisión. Por ende, después tener movilidad del hombro y entender que los patrones de triple flexión y triple extensión y triple rotación son importantísimos porque son los que me van a dar la posibilidad de cualquiera de ustedes los desafíos después de esta cuarentena de que se pare y haga una triple extensión. Son los patrones en los cuales nosotros expresamos nuestro movimiento. Y quiero que tengan esta imagen de la triple extensión como ven a esta persona en este momento, que dentro de un rato vamos a ver por qué esa triple extensión es importante, por qué esa triple rotación es importante y por qué esa triple flexión es importante, desde un movimiento básico hacia un movimiento complejo. Y los patrones funcionales con los cuales nosotros desglosamos más todavía, sería lo que ustedes vieron como paso con valla, pero ahora lo vamos a ver con ojos abiertos y ojos cerrados, y lo que es la sentadilla profunda, que ahora la vamos a ver sin la barra, y vamos a ver cómo se comporta el tronco en realidad, y cómo de la cintura para arriba influye la cintura para abajo. Si ustedes quieren que yo les dé un tip y un detalle, cuando ustedes vean a una persona haciendo un squat, háganla poner los brazos arriba, háganla poner los brazos hacia adelante y háganla poner los brazos en el pecho.
van a ver cómo los miembros superiores y el tronco afecta la mecánica de esa triple flexión. O si quieren el proceso inverso, eso lo van a ver ustedes. Cómo la triple flexión correctamente ejecutada, porque tengo libertad entre los patrones míos de movilidad y estabilidad, afectan mi secuencia de miembro superior. Por ende, van a empezar a entender que en esta, cuando yo les hablaba al principio de patrones de movimiento y esa secuenciación de patrones de movimiento y cómo en un lanzador se puede haber afectado desde el miembro inferior la mano contraria, van a empezar a entender esto. Y esto tiene que ver, sí, como pudieron hablar mis predecesores o antecesores, que mis antecesores o los que hablen después, tiene que ver con líneas faciales, sí tiene que ver con líneas faciales, tiene que ver con líneas o con mecanismos neurales, tiene que ver con mecanismos neurales, tiene que ver con mecanismos cognitivos, tiene que ver con mecanismos cognitivos, tiene que ver con lo que es el compliance intraarticular, sí, tiene que ver con el mecanismo de contracción, sí, y ¿saben por qué tiene que ver? Porque todo eso funciona al unísono, todo eso funciona junto. Yo lo que hago a través de un patrón de movimiento es justamente ver el patrón, pero no puedo asumir que es 100% porque un isquiotibial está cortado, porque estaría haciendo ¿qué? Reduccionismo. Y hoy hablaba con una colega, el FMS o entender un sistema de movimiento, lo que viene a plantear es información del patrón de movimiento. Si yo quiero una información de un isquiotibial, voy a hacer una evaluación aislada, pero después tengo que saber que ese isquiotibial está dentro de un patrón de movimiento, en secuencias de performance de movimiento, y por ende merece ser evaluado de esa manera también. Ninguna es más importante que la otra. Junto información y tengo que entender cómo la filmina que le puse al principio, evalúo patrones aislados, inervados, integrados, funcionan todo el tiempo de esta manera. Entonces yo tengo que saber poder moverme en mi sistema de rendimiento basado en movimiento en esa curva. Acá les dejo un claro ejemplo de lo que es, yo lo llamo siempre, como dice Dexter, de poder separar las partes, de poder entender por qué las partes a veces merecen ser evaluadas de esta manera, de forma sentada, de forma acostada boca arriba, en cuadrupedia, en prono o arrodillado, pero siempre teniendo el concepto de esto que les hablo, de que es a nivel de movimientos y patrones a nivel de tridimensional. Yo no pienso cuando estoy haciendo, por ejemplo, un test de Faber aisladamente en el test de Faber. Estoy viendo cómo ese test de Faber a mí me está dando información que después se va a integrar en la secuencia del movimiento cuando se pare. Lo mismo cuando tengo que ver un racking, una cuadrupedia. Lo mismo cuando tengo que ver un Thomas Test. Porque yo empiezo a ver cómo esta línea facial de cara anterior o cara lateral empieza a generar alteraciones cuando esa persona está acostada en los torques. Y esos torques son los que después voy a ver cuando esa persona se tenga que parar. Entonces, cuando yo evalúo o quiero verlo a Messi haciendo esta destreza, lo que tengo que entender es que Salah está haciendo el mismo patrón de movimiento. Está en una posición media arrodillada en un mecanismo de antirrotación. Y está trabajando ese mecanismo de antirrotación, que es el mismo que está haciendo el jugador parado haciendo un peso muerto una pierna, donde el objetivo es estabilidad, movilidad y producción de potencia al mismo tiempo. Y eso es lo que yo tengo que ver cómo se manifiesta y poder llevarlo, al fin y al cabo, a la cancha. Y tengo que tener la capacidad de poder desglosar ese movimiento en algo tan simple como puede ser que un test de Faber. Y ese test de Faber no asumirlo como una parte aislada, sino meterlo dentro de un componente de un patrón, que podría ser ¿qué? Un inline lunge, que podría ser ¿qué? Un paso con valla, que podría ser una SLR. Y para todo eso, ¿qué necesito? Estabilidad de mi tronco, o sea que es un push-up. Y para todo eso, ¿qué necesito? Estabilidad antirrotacional. Entonces, a través de lo que estoy haciendo de mi cuerpo, pudiendo evaluar esto. Y eso es lo que voy a estar viendo y voy a estar trabajando. ¿Qué es lo que tengo entre esta secuencia que estoy haciendo y lo que necesito ver? Son mis capacidades atléticas. Yo lo que vengo ahora es ver cómo
lo que básicamente necesito a la hora de este ser humano o este atleta poder expresar lo que necesita en el campo, ¿qué métrica yo puedo tener antes de eso? Y el FCS lo que viene a hacer es justamente esto, es crear las bases atléticas que necesita cualquier persona que quiera hacer rendimiento. Es decir, tiene que tener control del movimiento, control postural, control de impacto y control explosivo. ¿Qué es control de movimiento? Control de movimiento lo que está haciendo ese ahí es escalar arriba de un sillón. Pero el escalar, ¿qué significa en su expresión? Es el movimiento disociado de correr. Que evalúe, si ustedes quieren de una manera, cuando hice inland lunge, cuando hice todos los patrones que son asimétricos. Bueno, ahora lo que pongo es ese patrón asimétrico que evalué en carga, que es escalar. ¿Por qué necesito después algo más que es control de movimiento? Es el control postural. El desafío que yo pongo muchas veces cuando hago los test isométricos de McGill, que es lo que hice con push-up y estabilidad rotacional, son test de baja demanda, son test de endurance, pero nunca hago un test de endurance de algo que ustedes van a ver en un segundo, que es, esa nena está agarrando un maletín, y ese maletín está generando un grip, y ese grip genera una actividad neurológica y muscular desde distal hacia proximal. Cada vez que ustedes entrenan, ¿qué es lo que están agarrando para hacer un peso muerto? Una barra. Y se hacen bíceps, una mancuerna. Y se hacen tirones, una soga. Y si hacen todo lo que hacen, lo hacen con los miembros superiores que generan tracción hacia el miembro inferior. Por ende, yo lo que quiero evaluar con el control postural es la integridad que yo puedo generar a través de mis miembros superiores a la hora de generar una aprehensión tal y una demanda tal que ponga en evidencia el endurance de forma dinámica de mi zona media caminando, que eso no lo tengo con otro test. Lo otro es el control de impacto y el control explosivo. Esto es muy simple. El control de impacto y el control explosivo es la aceleración que yo tengo que crear, es una métrica para la aceleración, y lo otro es la métrica para el reciclado de la fuerza de mis componentes elásticos. Es lo que yo quiero cada vez que corro. Necesito saber ese componente. ¿Puedo verlo con una plataforma de fuerza? 100%. No tengo plataforma de fuerza, puedo tener una métrica para poder hacerlo. Entonces esto que les mostraba antes es lo que viene a evidenciar este slice. Por ende voy a tener un control postural, un control de movimiento, un control de impacto que es correr y un control explosivo que es saltar. Cuando yo hablo de control de movimiento, hablo de control motor. Y el control motor está compuesto de estas 4 cosas. Está compuesto del aclaramiento de tobillo que necesito para poder expresar cualquier cosa. A niveles superiores va a ser el control de impacto y el control explosivo. A nivel también superior va a ser poder caminar correctamente. Y lo otro va a ser para poder expresar mi control de movimiento del cuadrante inferior. A nivel del cuadrante superior va a ser de cómo yo uno mi cuadrante superior con mi core y con mi zona media, que es lo mismo que yo hice con mi cuadrante inferior, con mi control de miembro inferior, zona media y miembros superiores. Por ende, el aclaramiento de tobillo me brinda una métrica correlacionada con laboratorio de los 35 grados que debería tener en cadena cinética cerrada mi tobillo y que debería cumplir como estándar mínimo para lo que necesito de poder hacer cualquier actividad de miembro inferior, o que involucre miembro inferior, perdón. Si uno de estos patrones, como puede decir si está detrás o dentro de esta línea amarilla o línea roja, tengo que empezar a ver qué es lo que está pasando con ese tobillo. Al igual de que si yo siento cuando realizo esta maniobra o este testeo, que la persona me refiere dolor en la parte anterior del tobillo, empiezo a pensar de que hay algo no bien, que puede ser un impeachment, que puede ser algo a nivel de engrosamiento o hipertrofia capsular, que puede ser una migración anterior en relación al astrágalo de mi articulación tibio-peroneo astragalina. Totalmente diferente si siento
que la persona me refiere que siente una tensión posterior, que es totalmente normal. Entonces, básicamente el aclaramiento de tobillo me posibilita saber que con esta medida yo voy a tener la libertad para poder seguir a continuación lo que voy a estar evaluando. Porque lo que voy a estar evaluando rápidamente va a ser el cuadrante inferior. Ese cuadrante inferior lo que me va a dar como posibilidad es el control de mi miembro inferior izquierdo en relación al entorno de mi espacio, de mi zona media y de mi triple flexión, que si ustedes lo vuelven a ver, el patrón de movimiento desaceleración, el patrón de movimiento cambio de dirección, el patrón de movimiento de aceleración, están relacionados con lo que es la valoración del control de movimiento del cuadrante inferior. Es por eso que es la métrica que se extrajo desde el Y-Balance Test y se llevó acá. Lo que vamos a ver rápidamente en esta parte de métricas es el alcance anterior debe ser 2 veces la medida del pie y debe tener siempre una simetría no mayor a 4. Esto está estandarizado en parte de las investigaciones que hicimos desde Y-Balance Test con lo que son los scores compuestos en relación al miembro inferior. Y lo que hizo es sacarse una métrica de antropometría en relación, que es el pie, para poder estandarizarlo. Lo mismo se hace con el cuadrante superior, donde lo que vemos es, primero, tener las articulaciones libres. Básicamente para cualquiera que quiera hacer push-ups, debería poder llegar con sus palmas de la mano y levantar los codos sin tener dolor y sin sentir en la muñeca algún tipo de dolor. Y el brazo cruzado, porque lo que vamos a hacer el aclaramiento de aducción horizontal va a ser la métrica que vamos a tomar, que es en realidad el alcance superior. Este alcance superior lo que va a estar poniendo de manifiesto es el control motor de mi brazo contralateral. Ese brazo contralateral tiene que generar estabilidad escápulo-glenumeral y de zona media, y el traslado de lo que es el indicador abajo me genera un mecanismo de torsión. Obviamente, para poder hacer esto, en el FMS tuve que haber tenido todos dos, que son lo que me va a permitir mantener primero el push-up. Para puntuar, básicamente lo que voy a usar es que todo me tiene que dar negativo en las medidas de muñeca y de brazo cruzado, y entre el cruce superior, de vuelta, se toma como referencia el miembro inferior, se toma referencia a lo que hemos tenido como el pie, y también la simetría debe ser menor a 4 o 4. El control postural se mide a partir del carry screen, y el control postural obedece básicamente a estresar la postura, el balance, cómo esta persona, el balance o el alineamiento que tiene, o el alineamiento, mejor dicho, que tiene, se puede sostener y mantener y crear integridad a través del movimiento. Y para eso lo que nosotros hacemos es someter al 75% del peso corporal o el 50% del peso corporal y generar una distancia de 7 metros 62 centímetros y empezar a generar vueltas. Si ustedes lo prueban, van a ver que cuando realizan este 50%, será 25 para cada miembro, la velocidad a la cual ustedes pueden ir es totalmente diferente si cargan el 75% del peso corporal. Y eso viene a lo que venía diciéndoles recién, es desafiar al sistema nuestro de integridad postural en una X cantidad de segundos para ver cómo nuestro cuerpo reacciona. Porque básicamente esa integridad postural es la que vamos a ir perdiendo a medida que en el deporte de equipo empecemos a consumir más energía, empecemos a tener más impacto o empecemos a someternos a grandes cargas. Esa alteración postural, que muchas veces la vemos de forma estática y que está bien evaluada, o que vemos desde las líneas faciales, es a la que tenemos que someter a cargas, para ver justamente si están listas para poder
generar ese mecanismo de adaptación a la carga. Estas son las métricas que ustedes van a tener. Y acá está lo que yo quería mostrarle. Voy a sacar, ¿se acuerdan cuando yo le dije el mecanismo de triple extensión que habíamos visto? Bueno, fíjense cuando yo tengo que hacer el control explosivo. El control explosivo, para que ustedes sepan, es como ustedes rompen las fuerzas de reacción del piso hacia horizontal y hacia vertical para poder proyectarse hacia adelante. ¿Qué significa esto? Yo me proyecto hacia adelante cuando acelero. El mecanismo de romper esa inercia se llaman los primeros 4 o 5 pasos que ustedes tienen como aceleración estática, aceleración lanzada, aceleración desde 3 apoyos, aceleración cayendo, aceleración de posición medio arrodillado o aceleración desde el piso. Eso es lo que nosotros medimos con el control explosivo. Eso es lo que nosotros llamamos el screen o la valoración de la potencia que puedes tener. ¿Qué es eso? Brap jump con manos en la cadera y single leg hoop, totalmente diferente al hoop test. ¿Qué es lo que voy a estar viendo? Es esto. Es la diferencia que yo debo tener de 20% entre la producción de mi fuerza con brap jump con manos y sin manos. Y acá es donde viene la acotación. El brap jump lo que viene a aportarme con manos y sin manos, es rápidamente, no es que las manos me van a hacer más rápido, sino que muchas veces las manos, o no saber usar las manos, me van a hacer más lentos. Es la forma que yo tengo de expresar la capacidad de generar potencia de mi cuerpo de una forma analítica, para después llevar esa expresión, y que voy a perder a la hora que tengo un elemento, pero ver en porcentaje qué es lo que pierdo. El hop test modificado, que nosotros llamamos acá single hop, por una cuestión de seguridad, ya que no estamos viendo criterio de descarte en lo que es en relación a un ligamento cruzado, tobillo o desgarro, lo que quieran, sino lo que estoy viendo es capacidad atlética, lo que tengo que darle es una seguridad a la persona, y es por eso que se le brinda la capacidad de apoyarse en dos, porque lo que quiero sí es la máxima expresión a la hora de explotar desde el piso. Esto tiene un ratio, y ese ratio que nosotros vemos acá, que fue desarrollado en el laboratorio, es lo que nos permite poder ver si ese ratio de Brap Young con o sin manos está dentro de lo normal o no en relación a nuestro peso corporal. Y el último es el control de impacto. El control de impacto es lo que nosotros hacemos cuando estamos haciendo velocidad absoluta, que en realidad lo que estamos haciendo es generando este impacto en el piso donde tenemos menos tiempo de contacto, pero donde deberíamos entregar la mayor cantidad de fuerza al piso para generar la mayor potencia y seguir acelerando o no perder esa aceleración que iniciamos al principio. Esto es el doble y el triple broad jump, y esto es el 2-1-2, es el pound 1-2. ¿Por qué buscamos doble y triple drop jump? Pues bien, lo que queremos ver es ese tiempo que nosotros perdemos en el piso, es el tiempo que vamos a perder para poder proyectarnos después más hacia adelante. Vamos a tener atletas que son muy reactivos, ¿bien? Y vamos a tener atletas que no son para nada reactivos. Son fuertes, pero no saben cómo aplicar esa fuerza de forma reactiva. Es ahí donde nosotros después vamos a diferenciar el tipo de entrenamiento que tenemos que darle a estas personas. Es lo que ustedes crean con los llamados perfiles de fuerza y velocidad. Nada más que acá lo estamos poniendo para generar ¿qué? Un comparativo de este atleta con el mismo y los que serían en su posición. Quiero cerrar, ya que nos quedan unos 5 minutos para después preguntas, con casos reales en el trabajo profesional en el fútbol en 3 años. Y es en realidad la gran pregunta que se hacen todos, que es, ¿qué pasa con las lesiones? Acá lo que hicimos fue un trabajo bajo la clasificación de Múnich, entre 2015, 2016 y 2017, donde en uno no se jugó Copa Libertadores y en el otro sí jugamos Copa Libertadores, donde lo que vimos es que las lesiones 1A y 1B, que son lesiones funcionales, es decir, lesiones que no son estructurales, son los DOMS, son molestias, y donde sí las lesiones estructurales ya empiezan a partir del
del 2A y 2B y 3A y 3B. Lo que estuvimos viendo es que las lesiones bajaron en el 2016 y que esa baja de lesiones tuvo una relación muy grande con la cantidad de veces que nosotros hacíamos esto, que eran las sesiones de regeneración. Bien, empezamos a ver que esa relación entre lo que son lesiones funcionales y estructurales, en el 2015 eran muchísimo las estructurales, que pudimos bajarlas en el 2016 y en el 2017 por Copa Libertadores habíamos vuelto a tener. Es acá donde se relaciona muchísimo lo que es todos los trabajos que nosotros hacíamos a partir de lo que era FMS, que muchos le pueden decir preventivos, en realidad yo lo llamo un trabajo dentro de la secuencia de la sesión de entrenamiento, tuvo un gran impacto desde el 2015 al 2017. Algo que muchas veces usamos, o que por lo menos yo usaba para poder valorar, era un software con algoritmo de inteligencia, en el cual la lesión previa, el deporte, el nivel del deporte, el peso, o sea, todo lo que es el BMI, las medidas antropométricas, se relacionan a nivel de inteligencia y de desarrollo con lo que es el FMS, con lo que son los mecanismos de cuadrante inferior y cuadrante superior de balance, y con lo que puede ser cadena cinética cerrada de movimiento. Inclusive hoy ya podemos agregar muchísimos más datos a partir del cual nos tira un algoritmo, y ese algoritmo nos dice rápidamente en relación a sus pares cómo está. Y lo que generalmente nosotros hacíamos, y yo me encargaba de hacer, era generar reportes. Estos reportes son muy importantes porque nosotros sentamos precedentes, y esto tiene una relación con la primera filmina que mostré, que tiene que ver como un sistema de organización dentro del sistema de rendimiento, es decir, cómo comunicamos, cómo planteamos. Esto es fundamental para que tenga el acceso tanto el coach, el entrenador y el jugador. Yo lo llamo esto sistemas transparentes de comunicación, donde todos tenemos acceso a la información y donde todos pueden venir siguiendo la evolución de estos atletas. Un poco de evidencia de lo que es SFMA, que por ahí a veces me piden. Hay buena evidencia inter-evaluadores, es lo único que tenemos hoy por hoy. Hay buena evidencia inter e intra, lo único que se discute es que tienen que estar capacitados y formados y tienen que tener una línea de aprendizaje. Un caso reporte que fue usando el SFMA con el modelo de interdependencia regional, donde la discusión era para un low back pain en un adolescente y donde el terapista podía llegar rápidamente a poder gestar y poder evaluar y poder ver si esos déficits eran de estabilidad y de movilidad en la intervención, donde tiene un buen resultado. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la invitación. Ahí Acá está. estoy, Rodrigo. Sí, estoy acá. Gracias Bueno, por la invitación a Lomas, gracias por la invitación, Mariano. no, La un verdad placer. que, la verdad que muy lindo poder estar y compartir, por más que no los vea, a todos. Muy lindo poder compartir con ustedes, por lo menos desde acá. La verdad que un placer escucharte, Rodrigo. La verdad que muy bueno. Creo que muy claro. A ver, había ahí una preguntita. Sí, por favor. Cuando comenzás a testear con la prueba de la OHS, del FMS, algunas personas con una movilidad de caderas estable tendrían a inclinar el tronco hacia adelante y puede ser que a veces no sean problemas de movilidad y sí de estabilidad. Rápidamente, para saber si es un problema de movilidad o estabilidad, haces el mismo patrón estirado al piso. Entonces, lo que ustedes van a ver ahí es la modificación. Generalmente el tronco cuando se va adelante es un problema. Mírenlo de esta manera, no es que el tronco se va adelante, sino que la cadera no te deja avanzar y para avanzar tiene que cambiar los planos. Entonces, si cambia el plano, sí te vas para adelante. Muchas veces es un problema de estabilidad de la cadera y de la zona media. Si haces el movimiento inverso, en vez de estar apoyado los pies sobre el piso, lo que está apoyado sobre el piso es la espalda y tenés mejor rango de movimiento de la cadera, te está diciendo que el gran problema es de estabilidad de la zona media. Si la cadera se sigue moviendo en lo mismo que se movía cuando estabas parado, el gran problema lo tenés en la cadera. Entonces muchas veces lo que tenés que jugar son con los planos en el espacio y qué es lo que querés que esté estable para que el resto se pueda mover. Si están los pies estables en el piso, para poder moverte y moverte bien, en el caso que tu cadera no se pueda mover bien porque el tronco se va hacia adelante, es el reflejo del tronco sobre la cadera. Si querés ver lo inverso, poné el tronco en el piso
y haces el movimiento inverso, o sea que vayan las rodillas hacia el pecho, y ahí vas a ver si el componente tenía que ver con algo de la cadera o el componente tenía que ver con algo del tronco, o si en realidad es un poco de cada uno. No sé si fue Clarísimo, claro. clarísimo, clarísimo, Rodrigo. La verdad que, bueno, yo estoy más que feliz. Hasta ahora los exponentes que hemos tenido, tenerte acá para mí ha sido un placer porque hace tiempo que veníamos tratando de encontrarnos y bueno, creo Y que sí, lo importante es que logramos y es un buen comienzo. Esto es el, como se dice en el rugby, el kick-off, ¿eh? El el kick-off, kickoff. el kick-off. Así que, nada, agradecerte. Dice, ¿cuándo vienes a Colombia? Mira, hay gente que está en Colombia preguntando. Así que, A Colombia en noviembre, si Dios quiere. Es justamente a Colombia, miren, atrás está el Atlético Nacional de Medellín. Atlético Cuando fui a Nacional de... estuve haciendo una consultoría también en Atlético Nacional de Medellín, dentro de las consultorías que hago de performance y de prevención de lesión y de rendimiento. He estado en clubes de fútbol, uno de esos fue Atlético Nacional de Medellín. Perfecto, perfecto. Bueno, ahí Rubén Fernández está preguntando si ahora después esto se sube a YouTube, todo se va a subir a YouTube, así que bueno, eh, nada, contento, feliz por tenerte acá. A Chile, ¿cuándo vas a ir? Están preguntando, ahí de A Chile Chile ya fui también. este año, Roberto, pero es muy probable que vuelva a ir este año, pero lo más probable es que cuando vuelva sea para dar SFMA en la clínica alemana. Y Eh, la y, pregunta que te voy a hacer yo es obvio, ¿cuándo arrancamos? Nosotros acá, porque es algo que y venimos hablando hace rato. Y bueno, Argentina, mirá, mirá, ya esto, está. Tenemos Loma de Zamora como sede central de la provincia de Buenos Aires para darle el kick-off a todo esto, Rodrigo. Argentina complicado con el coronavirus. Pero bueno, ya vamos a Algo tener vamos la a hacer. posibilidad. Algo vamos a hacer que ya lo venimos hablando hace mucho tiempo. Sí, ¿Eh? algo vamos a hacer. Bueno, Rodrigo, te mando un abrazo grande. Un abrazo La gente enorme. feliz. Muchas gracias por todo. Ahí hay Gracias, comentarios de Mariano. todos. Así que bueno, nos estamos viendo y me voy con Mariano Seara, que tenemos la siguiente reunión y la siguiente charla. Saludos ¿Eh? a Mariano Seara, que tenemos una amiga en común, que es Mara Dale, Esteves. dale. Un abrazo grande, Rodrigo. Gracias Abrazo, por chau, estar y chau. feliz. Chau, Por chau. favor, chau, chau.